El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. Porque profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad. Que el Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe. Los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por Sus promesas. sus promesas como rocas hoy. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Gracias. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz,
La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Bueno, hermanos, buenas tardes, una vez más por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios, así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 13 y versículo 14. Pero vamos a leer desde el versículo 3, así que vamos a leer Efesios
1, 3 al 14, pero vamos a estar viendo el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y realmente pensaba que en estos días la doctrina del Espíritu Santo está sumamente distorsionada. La Biblia nos dice que el ministerio del Espíritu Santo es apuntar hacia Cristo. Nos dice Juan, capítulo 15, versículo 26, el Señor Jesús, ya ahí a horas de ser crucificado, les dice a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Así que el ministerio del Espíritu Santo es apuntar hacia el Hijo, es hacer que las personas miren hacia el Hijo. El Espíritu Santo, según este texto, Juan 15, 26, el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Cristo. Pero vemos que hoy en las iglesias se ha corrido al Hijo y solamente se habla de manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy en día en las iglesias, en nombre del Espíritu Santo y de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, la gente se cae al piso, la gente empieza a gritar. Según en algunas iglesias, el ministerio del Espíritu Santo es hacer sanidades. Algunos supuestamente en nombre del Espíritu Santo tienen visiones, y en algunas iglesias ya empiezan a pasar cosas más absurdas. Gente se empieza a reír sin parar, diciendo que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Otras personas empiezan a actuar como animales, diciendo que es una manifestación del Espíritu Santo, y empiezan a hacer cualquier cosa, como dije, ¿no? Se caen al piso, empiezan a hablar en lenguas o lo que fuere. Y todo esto supuestamente son manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, y como en las iglesias se ha distorsionado tanto esta doctrina, lo que ha sucedido hoy en día es que tal vez algunos que no creen en esas manifestaciones del Espíritu Santo se han ido al punto de que casi no quieren hablar del Espíritu Santo, porque cuando hablamos del Espíritu Santo parece que nos identificamos con esos grupos. Pero eso también es un error, porque la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, como vamos a ver. Y la Biblia, obviamente, al ser Dios, nos habla de Dios, nos habla del Espíritu Santo. Del Padre nos habla, del Hijo y nos habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, también es un error no hablar del Espíritu Santo. Y en este pasaje, Pablo nos va a hablar del Espíritu Santo. Y si han notado en todo este texto, del versículo 3 al versículo 14, se ve claramente la Trinidad. Se nos habla de la elección del Padre en el versículo 3, se nos habla de la redención del Hijo en el versículo 7, y en este pasaje se nos habla del sello del Espíritu Santo. Pablo, recordarán, comenzó en el versículo 3 alabando a Dios,
Y él alaba a Dios en primer lugar por la elección, él alaba a Dios por la redención, él alaba a Dios por la iluminación, él alaba a Dios por la herencia que tienen los creyentes. Y en este pasaje vemos que Pablo va a alabar a Dios y es la última bendición por la cual Pablo alaba a Dios. Y es porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es por eso que Pablo está alabando a Dios al final de este texto. Es porque el Padre nos ha dado el Espíritu Santo. Así que lo que me gustaría que podamos notar en este texto son dos verdades. Dos verdades. En primer lugar, me gustaría que podamos notar cuándo nos fue dado el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, me gustaría que podamos ver cuál es el ministerio del Espíritu Santo en este texto. Hay otros, pero cuál es el ministerio del Espíritu Santo en este texto. Así que, en primer lugar, notemos cuándo nos fue dado el Espíritu Santo. Dice Pablo en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pablo había comenzado en el versículo 4, hablando de la soberanía de Dios, dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pero en el versículo 13 termina haciendo un énfasis en la responsabilidad del hombre. Dice, y habiendo creído en él, o sea que las personas, los efesios, habiendo puesto su fe en el evangelio que les fue predicado, fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que en la Escritura vemos, como ya hemos dicho, vemos estas dos verdades. En primer lugar, Dios es soberano y en segundo lugar, el hombre es responsable. Y son dos tensiones que para nosotros, no para Dios obviamente, para nosotros son como dos cosas que nos cuestan entender. Y por eso cuando se ha hecho más énfasis en una que en la otra, se ha distorsionado la verdad. Algunos que no han dicho, que creen en la soberanía de Dios, han dicho que no hay que predicar el evangelio, porque si Dios es soberano, Él va a salvar a los que Él ha determinado. Y los que no creen en la doctrina de la elección usan ese argumento. Dicen que Dios no puede elegir de manera soberana porque si no, no haría falta predicar el evangelio. Entonces, se apoyan tanto en la soberanía de Dios, versículo 4, que dicen que no hay que predicar el evangelio. Eso es un error. Pero en segundo lugar, se comete otro error cuando nos apoyamos solamente en la responsabilidad del hombre. Y algunos, apoyándose tanto en la responsabilidad del hombre y en que el hombre tome una decisión, ya caen en manipular a las personas para que ellos tomen una decisión, porque ellos piensan que la responsabilidad está solamente en el hombre. Entonces, como está solamente en el hombre, hay que manipularlos para que ellos hagan una oración, para que levanten su mano, para que pasen al frente. Y este tipo de evangelio lo que hace es hacer una imagen de Dios, de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados y ahora ya Dios no puede hacer nada. Ahora toda la responsabilidad está en el hombre. Dios ya envió a su Hijo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora Dios ya no hace más nada. Ahora toda la responsabilidad está en el hombre. Y cuando creemos este tipo de evangelio, empezamos a distorsionar la verdad. Vemos en iglesias donde se corre la predicación y se pasan películas un domingo. Es absurdo, pero como la responsabilidad está en el hombre y se enfocan solamente en eso, tratan de hacer cualquier cosa para que el hombre tome una decisión. Hay iglesias que ponen, pistas de skate en su iglesia para que vengan los jóvenes y es frustrante servir de esa manera. Pero ellos se enfocan solamente en este texto, en la responsabilidad del hombre. Entonces están tratando de hacer cualquier cosa y es frustrante porque el ser humano está endurecido. Y cuando vas tratando de hacer que la gente tome una decisión, la gente puede hacer una supuesta decisión, pero no puede ser salva sin la obra de Dios en su vida. Entonces, la Escritura vemos que pinta todos cuadros y es lo que vemos en este texto, en todo el texto. Versículo 4, nos habla de la soberanía de Dios, de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, todos aquellos que el Padre ha elegido para salvación, se salvarán. Todos aquellos, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, todos aquellos que el Padre me ha dado, yo no voy a perder ninguno.
Y Romanos 8, Pablo dijo que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Así que, y lo hemos visto en el último mensaje, si nosotros pudimos creer en el Evangelio es porque Dios nos ha dado luz y ha obrado en nosotros, nos ha dado vida, como vamos a ver más adelante en capítulo 2, para que podamos creer en el Evangelio. No es que Dios envió a su Hijo a morir, resucitó al tercer día y ya está. No. Dios obra en nosotros para que podamos creer. Dios no es 90% soberano. Dios no es 98% soberano. Dios no es 99,9999% soberano. Dios es 100% soberano. Y si Dios no controla algunas cosas, Él no controla nada. Pero según la Escritura, Dios lo controla todo. Y ese todo incluye la salvación del hombre. Pero por otro lado, como vemos en este texto, el hombre es responsable de responder al llamado del Evangelio. El hombre es responsable de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Por eso la gente que se pierde, no se pierde porque Dios no la eligió, sino que se pierde porque ellos deciden voluntariamente rechazar el Evangelio. Y por eso vemos tantos llamados en la Escritura a responder al Evangelio. Cristo dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Cristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pablo en 2 Corintios 5 le ruega a los corintios que se reconcilien con Dios. Y este pasaje comenzó por la soberanía de Dios, pero termina por la responsabilidad del hombre, porque una cosa no excluye la otra, y aunque nosotros no podamos entenderlo, debemos predicarlo porque es lo que la Biblia enseña. Una vez le preguntaban a un pastor, ¿dónde se une la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios? Y este hombre dijo, en la mente de Dios, en la mente de Dios, solamente ahí. Nosotros no podemos entenderlo, pero por eso salimos a las misiones. Por eso la soberanía de Dios no excluye las misiones, porque Dios va a salvar a los que ha determinado salvar, pero lo hará por medio de la predicación del Evangelio. Por eso debemos predicar el Evangelio, porque es el medio que Dios va a usar para salvar a los perdidos. Pablo dice, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad. Pablo era un defensor acérrimo de la soberanía de Dios. Romanos 8 es muy claro. Y por toda la Escritura, ¿no? Pablo dice que todo lo sufre por amor a los escogidos. En capítulo 2 dice que el hombre está muerto, etc. En Efesios 1 habla de la elección de Dios. Pablo defendía la soberanía de Dios, claramente, y confiaba en la soberanía de Dios. Pero Pablo fue tal vez el misionero más grande que ha existido en la historia. Porque la soberanía de Dios no excluye la evangelización. La gente no se va a salvar aparte del Evangelio, aparte de escuchar el Evangelio y de entenderlo y de arrepentirse. Y Pablo le llama al Evangelio, noten ahí en el versículo 13, le llama la palabra de verdad. ¿Y por qué le pone este título al Evangelio, la palabra de verdad? Bueno, porque es el único camino que puede hacer que el hombre sea salvo. Es la palabra de verdad porque el Evangelio es el único mensaje que realmente nos dice la verdad. El Evangelio nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, nos dice que el hombre está perdido, nos dice que al hombre le espera la condenación. El Evangelio es la verdad porque no diluye el mensaje, no dice que la situación del hombre no es tan grave, no la justifica, sino que la expone tal cual es. El Evangelio, la palabra de verdad, nos dice que el hombre está perdido en sus delitos y pecados, que el hombre ama su pecado, que el hombre es esclavo del pecado. Pero por otro lado, es la palabra de verdad porque el Evangelio nos expresa la única manera en la cual el hombre puede ser salvo de la ira de Dios. Y es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, esto parecería una locura. Parece una locura creer en un hombre que era prácticamente pobre, que era un carpintero y que murió hace 2000 años en una cruz. Y que resucitó encima. Parecería una locura. Pero es la palabra de verdad porque es la única manera en la cual el hombre puede ser salvo. Por eso es la palabra de verdad, porque es el contraste entre los falsos evangelios, entre los falsos mensajes que el mundo da. Que el hombre es bueno, que el hombre se puede salvar por sus obras, que Dios al final va a mirar para otro lado y va a perdonar a todos.
Eso son todas mentiras. El Evangelio es lo único que nos dice la verdad. Y Pablo dice en este texto que cuando hemos creído en ese Evangelio, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Ahora, como dije antes, me gustaría que podamos aclarar algunas cosas, porque está tan distorsionada la doctrina del Espíritu Santo hoy en día que es importante aclarar algunas cosas. En primer lugar, me gustaría que podamos notar que el Espíritu Santo es Dios. Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres manifestaciones de Dios. Es un solo Dios, hay un solo Dios, ¿no dice la Escritura? Que existe eternamente en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, claramente eso no entra en nuestra mente. Pero es lo que la Escritura enseña. ¿Y por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, por ejemplo, vemos que el Espíritu Santo en la Escritura tiene los atributos que solamente Dios puede tener. Por ejemplo, el Espíritu Santo es omnipresente. Los ángeles no son omnipresentes, el hombre no es omnipresente, Satanás no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Pero nos dice Salmos 139:7, dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. David está diciendo, no puedo huir de tu espíritu, porque tu espíritu está en todos lados. Y solamente el único que puede estar en todos lados al mismo tiempo es Dios. Vemos que el Espíritu Santo no solamente es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo. Y solamente Dios puede saber todo. Satanás no sabe todo. Los ángeles no saben todo. El ser humano claramente no sabe todo. Solo Dios puede saber todo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo sabe todo. Dice Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. Hace una pregunta ahí a Isaías, que la respuesta es nadie. ¿Quién le puede enseñar al Espíritu de Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué nadie le puede enseñar? Porque lo sabe todo. Porque es omnisciente, porque es Dios. Vemos que el Espíritu Santo es eterno y solo Dios es eterno. Fuera de Dios todo es creado. Por eso Pablo, hablando de la seguridad de salvación, cuando dice que nada nos puede separar del amor de Dios, y cita un montón de cosas: tribulación, espada, circunstancias, demonios, ángeles, etc. Dice al final, y ninguna otra cosa creada, porque fuera de Dios todo es creado. Pero vemos que el Espíritu Santo es eterno. Nos dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, etc. Dice mediante el Espíritu eterno. Y solo Dios puede ser eterno. Es eterno. Al Espíritu Santo, bueno, por nuestro tiempo no lo citamos tanto, pero al Espíritu Santo se le atribuyen obras divinas que solamente son de Dios. Por ejemplo, la creación en Salmos 104:30. Al Espíritu Santo se le atribuye dar vida y solo Dios puede dar vida. Dice Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Solamente Dios puede dar vida. También vemos que el Espíritu Santo y Dios se intercambian. Les leo un texto en Hechos 5:13, cuando Ananías y Zafira mienten sobre la ofrenda dada. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y escuchen lo que dice ahora Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 nos dice que él mintió al Espíritu Santo. En el versículo 4 nos dice que él mintió a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. Al Espíritu Santo se le llama Kyrios, que es el título del Señor, que es el título que se le da a Jesús, en referencia a Dios. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Por eso Mateo dice que debemos, Mateo 28:19, el Señor Jesús, cuando da la gran comisión, dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, porque es un Dios, no son tres dioses, es un Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y vemos que el Espíritu Santo es una persona, porque según Hechos 5, lo leímos recién, se le puede mentir. Solo a una persona se le puede mentir. Vemos que se le puede blasfemar. El Señor Jesús habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Se le puede contristar, según Efesios 4:30. El Espíritu Santo habla, nos dice el Hechos 8:29, que el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carro y le predique al etíope. Así que el Espíritu Santo no es una energía, como algunos dicen, sino que es Dios. Y con todo este movimiento falso de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, lo que están haciendo es blasfemando el nombre de Dios. Porque cuando una persona empieza a actuar como un animal, literalmente, diciendo que es una manifestación del Espíritu Santo, está blasfemando el nombre de Dios. No es chiste. Cuando las personas empiezan a reír sin parar, diciendo que es una manifestación del Espíritu Santo, están blasfemando el nombre de Dios. Cuando se hacen falsas sanidades en nombre del Espíritu Santo, están blasfemando el nombre de Dios. Y Pablo nos dice en este texto, nota en el versículo 13, le llama el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu Santo fue prometido que se nos dé al creyente en el nuevo pacto, en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento Dios había prometido que en el nuevo pacto el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro del creyente. Nos dice Ezequiel 36:2, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Dios ya en el Antiguo Testamento, Joel 2, 28 y 29, lo mismo. Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento enviar al Espíritu Santo. Y vemos qué es lo que ha sucedido en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuándo nos fue dado? Bueno, el texto nos lo dice, que recibimos el Espíritu Santo en el momento que creímos. Y nuevamente sé que hay todo un movimiento que supuestamente las personas reciben el Espíritu Santo cuando se les imponen las manos y supuestamente la gente se cae al piso y ahí recibe el Espíritu Santo, o también se habla de una segunda unción del Espíritu Santo distorsionando el Antiguo Testamento, y se hacen incluso campañas donde se la llama a la gente a venir porque el Espíritu Santo va a descender, y casi todas esas herejías la sacan del Antiguo Testamento y del libro de Hechos. En el libro de Hechos hay 3 ocasiones en las cuales se recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos. 2 ocasiones. Y 3 ocasiones en las cuales se recibe el Espíritu Santo posterior a la salvación. Bueno, en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo viene a morar el creyente, desciende sobre los apóstoles, y los apóstoles ya eran creyentes. Entonces, según ese texto, algunos dicen, bueno, el creyente puede ser creyente y no tener el Espíritu Santo. Y usan ese pasaje, Hechos capítulo 2. Luego usan esto de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos y posterior a la salvación, por Hechos capítulo 8, versículo 14, donde Felipe les predica a los samaritanos se convierten, y una vez que ya se convierten, se les avisa a los apóstoles envían a Pedro y Pedro y Juan van a Samaria, les imponen las manos, y ellos reciben el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, donde vemos que recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, es en Hechos 19:6, cuando Pablo se encuentra con unos discípulos que eran de Juan el Bautista y nunca habían oído hablar de Jesús. Pablo les predica el Evangelio y luego les impone las manos, y estas personas reciben el Espíritu Santo. Así que, según todas estas cosas, algunas personas dicen que el Espíritu Santo se recibe posterior a la salvación y se recibe por la imposición de manos. Bueno, esto no es así. Este texto Pablo nos lo dice, y lo vamos a ver, que estas personas recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron el Evangelio, dando a entender, en primer lugar, que no fue por imposición de manos, y en segundo lugar, que fue cuando ellos creyeron. Ahora, ¿qué pasa con estas 3 situaciones que contiene el libro de los Hechos? Bueno, debemos entender en primer lugar que el libro de los Hechos es un libro de transición. Se está pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se está pasando del judaísmo al cristianismo. Dios, en un sentido, pasa de tratar con el pueblo de Israel a tratar con la iglesia, para luego volver a tratar en un momento con el pueblo de Israel.
Pero es un tiempo de transición. Y por eso vemos cosas que pasan en el libro de los Hechos, que luego no vuelven a suceder en las epístolas, o no suceden ya hoy en día. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque es un libro de transición, porque hay una transición del judaísmo al cristianismo. En segundo lugar, el libro de los Hechos es un libro narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos cuenta una historia. Y por lo tanto, cuando se nos cuenta una historia, no todo lo que nos dice esa historia lo debemos imitar. En los evangelios nos dice que Judas se ahorcó y no por eso nosotros debemos ir a ahorcarnos. Porque todo lo que se cuenta en la historia no quiere decir que nosotros debemos imitar. Por eso debemos entender en esa historia que se nos cuenta qué cosas son para nosotros. Hoy en día, bueno, hay varios principios. Dos claves. Es, en primer lugar, que eso que se nos dice en Hechos los veamos replicado en las epístolas. En segundo lugar, que sea un principio universal. Bueno, voy a agregar uno más. Que claramente Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, lo haya puesto con la intención de que lo obedezcamos. Bueno, habiendo explicado esto, ¿qué pasa con estas tres situaciones? Bueno, vemos, brevemente las explico. En Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia, por eso el Espíritu Santo desciende de esa manera y ellos hablan en lengua, etc. Porque se está marcando un cambio, totalmente un cambio, como que es que el Espíritu Santo está viniendo a morar dentro del creyente. Y por eso vemos que sucede todo lo que sucede. Y es un evento que no se vuelve a repetir. Es un evento único. Así como los israelitas vieron a Dios manifestándose en el monte Sinaí de una manera increíble y no se volvió a repetir, bueno, de la misma manera. Esto está marcando algo puntual en la historia. Y es el comienzo de la iglesia. Y por eso el Espíritu Santo desciende de una manera y no... Esa situación no se vuelve a repetir, incluso ni en el libro de los Hechos. En segundo lugar, cuando vemos en Hechos 8 que los samaritanos reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos, debemos entender que los samaritanos y los judíos eran casi que enemigos. Por eso cuando el Señor Jesús le predica a la mujer samaritana, el evangelista Juan nos aclara ahí, que judíos y samaritanos no se hablaban. Incluso si un judío debía viajar, él trataba de evitar Samaria, porque no se podían ni ver, como eran enemigos. Entonces, cuando Felipe les predica a los samaritanos y los samaritanos se empiezan a convertir, podría ocurrir de que ahora los samaritanos hagan como una religión aparte, como sucedió. Los samaritanos eran judíos que se mezclaron con otras naciones, entonces podía suceder lo mismo, que ellos hagan rancho aparte, digamos. Entonces, para que esto no suceda, desciende Juan y Pedro y ellos reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos para que se demuestre que el Evangelio venía de los judíos y que ahora, digamos, todo esto nuevo que está sucediendo proviene de los judíos, que ellos no hagan algo aparte. Entonces, por eso reciben el Espíritu Santo de esa manera. Y el tercer caso, en el de Hechos 19, de los discípulos de Juan el Bautista que reciben el Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo, debemos entender algo. En primer lugar, que en Hechos 19:2, Pablo les hace una pregunta a ellos y les dice a estas personas: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo da por sentado de que el Espíritu Santo se recibe en el momento de creer. Por eso le hace esta pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué? Lo mismo que hice acá. Porque da por hecho de que el Espíritu Santo se recibe cuando una persona cree en el Evangelio. Bueno, estas personas nunca habían oído hablar de Jesús ni siquiera. O sea, estas personas ni siquiera eran creyentes. Habían escuchado hablar a Juan el Bautista y el llamado a arrepentirse, pero nunca habían escuchado hablar de Jesús. Así que Pablo les predica, así que en realidad no eran creyentes que no tenían el Espíritu Santo, sino que no eran creyentes directamente. Entonces Pablo les predica el Evangelio y les impone las manos para que reciban el Espíritu Santo como una señal de que ahora estas personas también se están incorporando a la iglesia. Pero son casos aislados. Alguien ha dicho lo siguiente: la imposición de manos apostólicas, sin embargo, junto con el hablar en lenguas y el profetizar, tuvieron carácter especial para Éfeso, como lo fue también para Samaria, con el propósito de demostrar visible y públicamente que ciertos grupos de personas estaban siendo incorporados a Cristo
por el Espíritu. El Nuevo Testamento no los hace universal. O sea, quiere decir que estos casos no son casos para nosotros hoy. Son casos puntuales, casos aislados, con un propósito que ya fue cumplido y no lo necesitamos hoy en día. Así que, según lo que la Escritura enseña, según lo que vemos en este texto, el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. ¿Y qué pasa si una persona no tiene al Espíritu Santo? No es un creyente. Nos dice Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de él. Muy clarito. Si alguna persona no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente. Ahora Pablo nos dice en este texto que cuando creímos en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, normalmente hay que distinguir el sello del Espíritu Santo, que Dios nos sella con el Espíritu Santo, o el bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una vez y para siempre. Por eso incluso Pablo usa este tiempo verbal en griego. La idea es de algo que sucedió y ya está. No se repite. Fuimos sellados, es como decir, me egresé del colegio. Ya no me vuelvo a egresar, ya está, ya me egresé. Es un evento que no se vuelve a repetir. Puedo estudiar otras carreras, puedo lo que sea, pero ya me recibí del colegio y no me vuelvo a recibir. Bueno, de la misma manera ese es el punto acá. Fuimos sellados y no volvemos a ser sellados. Pero sí la llenura del Espíritu Santo es distinto. No lo vamos a explicar ahora en este momento, pero sí debemos entender que es distinto porque la llenura del Espíritu Santo sí se vuelve a repetir. Por ejemplo, en Hechos 2 nos dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 4 nos dice que ellos mismos vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 6, cuando se eligen diáconos, o estos varones que sirven las mesas, debían ser varones llenos del Espíritu Santo. Ahora, no es porque solamente eran 6 personas que tenían el Espíritu Santo, sino porque de todas las personas que eran creyentes, ahí por el contexto, y que ya tenían el Espíritu Santo, debían ser 6 personas llenas del Espíritu Santo. Así que, básicamente, la llenura del Espíritu Santo es vivir en obediencia a Dios. Y se distingue del bautismo del Espíritu Santo y del ser sellados con el Espíritu Santo. Así que, ¿cuándo somos sellados? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? En el momento de la salvación. Ahora, bueno, alguien podría pensar, no, ¿por qué parece una clase de teología esto? ¿Por qué es necesario saber todo esto? Bueno, creo que y me detengo tanto en explicar todo esto por el contexto en el cual vivimos, como dije antes, y tal vez sobre todo ahí en la costa. Porque necesitamos guardarnos de la falsa doctrina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, conociendo la palabra de Dios. Y todas estas cosas de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos y que la gente se caiga al piso y hable en lenguas y todo eso, se infiltra en las iglesias por la experiencia. Y si a la experiencia le agregamos un versículo como el de Hechos sacado de contexto, es la ocasión perfecta para desviarse de la verdad. Por eso necesitamos conocer estas cosas, porque necesitamos estar firme en lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios es la autoridad. Y cuando alguien nos dice algo, debemos, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, pero yo tuve tal experiencia. Bueno, perfecto. A ver, déjame ver qué dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no enseña eso, o no lo creo, no sé cuál fue tu experiencia, ni me voy a poner a discutir sobre tu experiencia. Esto es tu experiencia, yo no sé lo que es tu experiencia, pero tu experiencia no es la autoridad acá. La autoridad es la palabra de Dios. Y acá la palabra de Dios me dice que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos, no después. Y hay un hombre, no voy a decir su nombre en este momento, pero hay un hombre que era un referente en el cristianismo, un hombre muy estudioso, ha escrito libros, y este hombre se desvía de la verdad por la experiencia, porque tuvo una experiencia. Incluso a este hombre se le invita a predicar en una iglesia, y en esta iglesia en un momento este hombre está predicando la palabra de Dios bastante bien,
y en un momento del sermón, solo de forma sutil, muy por entre líneas, este hombre dice: cuando una persona recibe el Espíritu Santo, se cae del piso y habla en lenguas, dijo. Muy sutilmente. Y de forma preciosa. Este hombre es un referente, es al día de hoy un referente en el cristianismo. Y una persona que nadie la conoce, el pastor de esa iglesia, luego de que este hombre termina de predicar, se para en el púlpito, le agradece por su enseñanza, pero le dice que eso que él dijo es incorrecto. Y bueno, y explica por qué es incorrecto. Porque no recibimos el Espíritu Santo ni por la imposición de manos, y muestra varios casos en los cuales las personas reciben el Espíritu Santo y no hablan en lenguas, o que reciben el Espíritu Santo y no se caen al piso. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entender qué es lo que la Biblia enseña. Y necesitamos que si alguien viene, aún yo mismo el día de mañana, me pongo a predicar sobre experiencias, que me digan: no, ¿dónde está en la Biblia? Mostrame dónde está la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo creo. Y no sé cuál es tu experiencia. Ni me voy a poner a discutir sobre eso. Pero si la Biblia no lo enseña, o peor aún, si enseña otra cosa distinta, no lo voy a creer. No lo voy a creer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Así que vimos en primer lugar cómo se recibe el Espíritu Santo. Se recibe cuando creemos en el Evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo segundo que me gustaría que notemos en este texto. No solamente cuándo nos fue dado, sino cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hay varios, pero cuál es específicamente en este texto. Nos dice que fuimos sellados. Y al sello al cual Pablo se refiere es un sello caliente que se hacía con cera y se colocaba sobre un documento o sobre una carta, y de esta manera quedaba identificado la autoridad de la persona. La autoridad de la persona era puesta sobre esa carta, por ejemplo, con el sello de la persona. Así que el sello del Espíritu Santo quiere decir que somos posesión de Dios. Eso es lo que quiere decir. Que ahora nosotros somos posesión de Dios, que Dios puso su sello sobre nosotros y ha dicho: estas personas me pertenecen, estas personas son mías, yo he puesto su sello. Y dice, noten en el versículo 14, que el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, nos es dado o es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir ahí la palabra arras? Es un término comercial. Las arras es un objeto o una suma de dinero que alguien, un comprador, da a un vendedor en el momento de hacer un contrato para asegurar su ejecución. Con palabras más simples, es una, como dice la Biblia de las Américas, lo traduce así, es una garantía. Vos vas a comprar un auto y bueno, me voy a llevar este auto, decís, bueno, no te lo dan en el momento, no te subís ahí y te vas andando. Vos lo señás. ¿Qué haces? Das, no sé, hoy en día no sea una prenda, das una suma de dinero ínfima a comparación, tal vez es grande, pero es ínfima a comparación del valor del auto. Pero esa seña que vos das es una garantía, ese dinero es una garantía de que vos te vas a comprometer a pagar ese auto. Y ese auto no puede ser vendido a nadie más, porque ahora te pertenece. Y como garantía de que vos lo vas a comprar, dejás esta suma de dinero, como una evidencia de que vas a cumplir lo que prometiste. Bueno, el texto nos dice que el Espíritu Santo nos es dado como una garantía de que Dios va a cumplir su palabra. En el versículo 11 dice que tuvimos herencia, pero esa herencia todavía no nos fue dada. Todavía no la tenemos, en un sentido. Está reservada para nosotros en los cielos. Así que como garantía de que Dios va a cumplir su palabra, de que Dios nos va a dar esa herencia, como una garantía, como una evidencia, nos dio el Espíritu Santo. Ahora, me acuerdo cuando en su momento he leído este texto varias veces, preguntaba, pero esa garantía es muy subjetiva. Es muy subjetiva, como no lo puedo ver al Espíritu Santo, no lo puedo tocar, no. Como en un sentido yo voy a una
a una agencia y me voy a comprar un auto y le doy un dinero que la persona puede ver, puede contar, puede tocar, puede mirar a ver si es verdadero, si es falso. Pero Dios nos da el Espíritu Santo como garantía y uno podría pensar, bueno, pero ¿qué garantía es esa? Porque yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si realmente fui sellado con el Espíritu Santo? Bueno, por las evidencias. Nos dice, hablando del nuevo nacimiento, el Señor Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y dice el Señor Jesús, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El punto es, no vemos el viento, no lo podemos tocar el viento, pero escuchamos su sonido, vemos la evidencia, en este caso el sonido. Así que ¿cómo sabemos si hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Por la evidencia que el Espíritu Santo da. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, no es hablar en lenguas, no es hacer milagros, no es hacer sanidades. En hecho, los samaritanos que reciben el Espíritu Santo no hablan en lenguas, por ejemplo. Y además la Escritura nunca presenta el hablar en lenguas como una evidencia. De nuevo, el libro de los Hechos nos dice que sucede en algunos casos, pero no está ahí puesto como la evidencia de saber si somos salvos y si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La santidad. ¿Cómo sabemos si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora dentro nuestro? Porque vivimos en santidad. Dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. El fruto de que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado es la santificación y como fin la vida eterna, o sea, estar en el cielo. Una persona que ha creído en el Evangelio es una persona que está creciendo en santidad. Y cuando digo creciendo en santidad, no es vivir de forma perfecta, pero es ir deshaciéndonos del pecado e ir adquiriendo hábitos piadosos. Ese es el fruto. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese no es hablar en lenguas, no es hacer milagros ni sanidades, es una vida en santidad, amor, gozo, paz, etc. Es santidad. Y en Efesios 5:9 dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo mismo, santidad. El Señor Jesús dice que todos van a conocer que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Y ese amor que podemos tener los unos por los otros es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. O sea que para amar a otro creyente quiere decir que el Espíritu Santo mora dentro mío. Así que si una persona dice hablar en lenguas, dice hacer sanidades, pero no está creciendo en santidad, no hay evidencia de que sea un creyente. Aun si un pastor o si un falso apóstol o si un falso profeta que dice hacer un montón de cosas, no está creciendo en santidad, no es un creyente. Obviamente, si es un falso apóstol y un falso profeta, no es un creyente. Pero estas personas que vienen y dicen ser apóstoles o profetas y no viven en santidad, el no vivir en santidad da evidencia de que ellos no son creyentes. Aunque digan que se desapareció Jesús cuando estaban durmiendo y que tuvieron una visión y que subieron al tercer cielo, lo que sea. No importa la experiencia que hayan tenido. Si no están creciendo en santidad, no son creyentes. Y el Señor Jesús enseñó un montón sobre esto. Dice en Mateo 7:17, dice el Señor Jesús, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, imposible, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una persona que no crece en santidad, que vive como esclavo del pecado, no puede decir que es un creyente. No importa
o mejor dicho, puede decir que es un creyente, pero no puede ser un creyente. Porque el punto es, no importa lo que diga. El Señor Jesús dice, ¿puede un árbol bueno dar frutos malos? No, no puede. No puede. De la misma manera, una persona que es un creyente no puede vivir como esclavo del pecado. Puede pecar, puede tener hábitos pecaminosos que le cueste deshacerse, claramente que sí. Yo los tengo, ustedes los tienen, todos luchamos con el pecado, pero en cierta manera vamos creciendo en santidad. Así que la evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro nuestro es que estamos creciendo en santidad. Así que si querés saber si sos un creyente, debes hacerte 3 preguntas. En primer lugar, ¿entendés el Evangelio? ¿Entendés cómo podés ser salvo de la ira de Dios? ¿Entendés cómo tus pecados pueden ser perdonados? ¿Entendés por qué Dios te tendría que dejar entrar al cielo si sos un pecador? ¿Sabés la respuesta a eso? En segundo lugar, ¿has creído en el Evangelio? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo? ¿Has creído que la única manera de ser salvos es por medio de la obra de Cristo en la cruz, arrepintiéndonos y creyendo en Él? Y en tercer lugar, ¿hay evidencia en tu vida de esto? ¿Hay evidencia de que has creído este mensaje? ¿Estás creciendo en santidad? No perfección. Tal vez hay hábitos que todavía te cuestan y todavía volvés a caer. Pero ¿hay un crecimiento? ¿Hay hábitos pecaminosos que hayas dejado? ¿Hay hábitos piadosos que hayas adquirido? ¿Aborreces el pecado aunque a veces peques? ¿Anhelás la santidad aunque a veces no vivas de esa manera? ¿Hay evidencia de santidad en tu vida? Y si a luz de estas 3 preguntas te das cuenta que no sos un creyente, bueno, hay una buena noticia. Puedes arrepentirte de tus pecados en este momento y correr a la cruz, creer en Cristo, y Dios te promete la vida eterna y vas a ser sellado con su Espíritu Santo y vas a poder crecer en santidad. Una de las maneras en mi vida en las cuales tengo seguridad de salvación es ver que Dios ha transformado mi vida. Y a veces lucho con el pecado, lucho de una manera ardua con el pecado, a veces caigo en pecado que sé que son pecados y me siento el peor, pero sé que soy un creyente, aún en esos momentos, porque Dios ha transformado mi vida, aunque siga luchando con el pecado. Cuando yo miro mi vida pasada, no he nacido en una familia cristiana, y veo que amo su palabra ahora. Antes ni me importaba. Ahora, en cada cosa que hago, quiero agradar a Dios, aunque a veces no lo hago, pero anhelo agradar a Dios. Anhelo glorificar a Dios con mi vida, aunque a veces no lo glorifico. Anhelo vivir para lo eterno, aunque a veces vivo para lo eternar. Pero tengo ese anhelo de vivir para Dios. Cuando peco, me duele el pecado. Me duele haber desagradado a Dios. No estoy satisfecho con mi santificación. Anhelo seguir creciendo. Y cuando miro mi vida pasada o la vida de mis familiares que no conocen a Cristo, ni les importa estas cosas. Ni les importa. Y a vos tampoco te importaba. No te importaba vivir para Dios. No te importaba la eternidad. No te importaba el cielo. No te importaba en cada cosa que hagas querer agradar a Dios, aunque a veces no le agrades. Ni te importaba. Pero, ¿por qué ahora te importa? Porque Dios te ha salvado y el Espíritu Santo mora en vos. Y el Espíritu Santo te está impulsando a vivir para Dios. Así que la evidencia es que estás creciendo en santidad. Entonces podés confiar en que Dios va a cumplir su promesa, porque hoy estás creciendo en santidad. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en vos. Si hoy no estás creciendo en santidad, no puedes tener seguridad de que vas a ir al cielo. Porque esa es la seguridad que tenemos. Si hoy Dios nos ha justificado en el pasado, nos está santificando en el presente y nos va a glorificar en el futuro. Si hoy no estamos siendo santificados por Dios, es que no hemos sido justificados y es que no vamos a ser glorificados. ¿Por qué digo esto? Porque noten que el Espíritu Santo nos ha dado hasta un momento, esta garantía, y la garantía es algo muchísimo menor al precio final, a lo que se nos es dado final. El precio que yo pago por un auto es muchísimo menor al valor del auto. O sea que si Dios me ha sellado con el Espíritu Santo,
La evidencia es que estoy creciendo en santidad y eso da evidencia de que un día esa lucha que yo tengo con el pecado ya no la voy a tener. Ese crecimiento en santidad un día va a ser perfecto. Por eso el Espíritu Santo nos es dado hasta un momento. Noten que dice hasta la redención, en el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Nos es dado, es una evidencia de que un día vamos a estar en el cielo. El crecer en santidad, el sello del Espíritu Santo, el crecer en santidad, es una evidencia de que nuestra ciudadanía es celestial. El estar creciendo en santidad nos recuerda que un día vamos a tener santidad perfecta. Nos recuerda que nos espera un reino incorruptible, incontaminado, inmarcesible. Nos recuerda la lucha con el pecado, de que un día cerraremos los ojos en esta tierra y los abriremos en la presencia de Dios. Nos recuerda, como dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. El sello muestra propiedad, que somos de Dios y que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, cuando estoy luchando con el pecado, en cierta manera me recuerda hacia dónde voy. La lucha con el pecado me recuerda que un día ya no voy a luchar más con este pecado. Me recuerda mi lucha con el pecado y mi anhelo de crecer en santidad, me recuerda de que un día estaré con Él por la eternidad. Me recuerda que Dios me ha elegido, me recuerda de que mis pecados han sido perdonados y me recuerda de que voy camino al cielo. Y es algo que también debemos meditar cuando meditamos en la salvación. Generalmente cuando meditamos en la salvación meditamos solamente en el perdón de los pecados. Pero no es solamente eso. La salvación incluye que estoy siendo santificado y la salvación incluye de que un día voy a estar con Dios. No es solamente de que no voy al infierno. Es que voy camino a la ciudad celestial. Es que me espera estar con Dios por toda la eternidad. Eso me recuerda la lucha en mi santificación. Que un día voy a ser glorificado. Me recuerda que esta vida es pasajera y que voy camino a mi ciudad celestial. Cuando vos te vas de vacaciones, no te llevas los muebles de tu casa, no te llevas la televisión, la cama, la heladera, porque te vas de vacaciones. El lugar donde vas no es tu casa, es tu lugar de vacaciones. Si es por poco tiempo, me gustaría que sea más, pero es por poco tiempo y luego volvés a tu casa. De la misma manera, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cada vez que nos levantamos y salimos de nuestra casa, en un sentido, estamos yendo rumbo a nuestra ciudad celestial. Por eso no debemos atesorar tesoros acá en la tierra, porque estamos de paso. El Espíritu Santo que mueve dentro de nosotros nos recuerda que estamos de paso y que un día obtendremos esa herencia, que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Imagínate si cada vez que salís de tu casa lo haces con esa mentalidad, que vas rumbo a tu ciudad celestial. Así que Dios nos ha dado el Espíritu Santo cuando creímos, y la evidencia de eso es que hoy crecemos en santidad. Eso nos recuerda que estamos yendo camino a nuestra ciudad, a nuestra ciudad celestial. Y todo esto, nuevamente Pablo dice que es para alabanza de su gloria. Pablo lo dijo esto 3 veces. Para alabanza de su gloria. Noten el versículo 6. Nos dice, para alabanza para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 lo mismo, termina de la misma manera, para alabanza de su gloria. Y como ya hemos dicho en el mensaje pasado, todo esto de la salvación, todo se trata de darle gloria a Dios. Todo se trata de que vivamos para su gloria. Y me gustaría reflexionar solo en una cosa, en un minuto. Es que esta carta está dirigida a la iglesia y habla de la doctrina de la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo está formada por judíos y gentiles. Por eso dice el versículo 12, dice nosotros, hablando de los judíos,
En el versículo 13 dice vosotros, hablando de los gentiles, y en el capítulo 2 nos va a hablar de cómo Dios de dos pueblos hizo uno. Toda esta carta está empapada de la iglesia. Y esto me hace reflexionar en que Dios nos ha salvado para la alabanza de su gloria. Y que la iglesia, no solamente como nosotros, como individuos, sino que la iglesia, porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es que nos coloca en el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia existe para darle gloria a Dios. Y eso es lo que me hace pensar también todo esto de la salvación, que la iglesia debe darle gloria a Dios. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado con querer una iglesia a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Debemos tener mucho cuidado de ir buscando la iglesia que a mí me gusta, la iglesia donde se hace lo que a mí me gusta, donde tenemos las actividades que a mí me gustan, donde se cantan las canciones que a mí me gustan, donde se predica como a mí me gusta. La iglesia está para darle gloria a Dios. Debemos anhelar una iglesia que le dé la gloria a Dios, donde lo que se haga en la iglesia, aunque a mí no me guste, le dé gloria a Dios. Donde cantemos no las canciones que a mí me gusten, las canciones que le den la gloria a Dios. Donde se predique no como a mí me gusta, sino donde se predique de manera tal que se le dé la gloria a Dios. Donde se ore no como a mí me gusta que se ore, sino que la oración dé gloria a Dios. Porque para eso fuimos salvados, para darle la gloria a Dios. Y anhelamos una iglesia ahí en la costa que le dé la gloria a Dios, porque para eso Él nos ha salvado. Cantemos juntos, ven y glorificar. Ven y glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas en su luz nos destinó a ser sus hijos adornados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria. Culpas son, tenemos redención. En el Dios nos reveló su eterna voluntad. Sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Ahora con fuerza te daremos la gloria por su gracia total y amor. Glorificar a Dios, creyentes del Señor.